Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? hola Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, ahí sobresaliendo de los aprendizajes de Instagram. Disculpas la demora a vos y, Tranqui. y a todos los que estaban esperando el vivo. Bueno, eh, te doy la bienvenida desde el mes del compostaje, ya hemos estado conversando un poquito. Eh, Te pido que te presentes, así ya arrancamos bueno, con tus palabras. Bueno, gracias Gabriela y gracias ahí a todos los que hacen posible el mes de compostaje, por la invitación, por habernos tenido en cuenta. Así que, bueno, mi nombre es Matías Benavides, soy biólogo y bueno, estudié acá en la Universidad de La Plata, donde me recibí de botánico y bueno, después a lo largo de estos años, desde el año 2007 hasta la actualidad, que formo parte de lo que es el programa de gestión de residuos, que ahora se llama programa de gestión ambiental, y bueno, del vivero también que tiene la facultad. Eh, Bien. Bien, bueno, estuvimos viendo también en la presentación y en el flyer que circuló, bueno, todo tu saber, así que seguramente van a haber consultas y si no, bueno, yo voy a ir transmitiéndote también algunas, un poco desde la experiencia de trabajar en universidad, así que bueno, ese es uno de los temas que nos interesa consultarte. Bueno, si querés bueno, eh, Gaby, muchas gracias. comenzar, dale. Bueno, primero lo que yo había pensado en su momento, después hablando con vos, Gaby, surgió un viraje de acuerdo a, claro, las necesidades. Pero bueno, lo que yo había pensado en un momento era contar un poco eso, ¿no? De por qué el título que decía compostaje, un proceso nacido del suelo, porque hasta donde llega bueno, lo que pude indagar, ¿no? Lo que pudimos indagar, este proceso nace de eso, ¿no? De la plena observación de la naturaleza. Eh, de mirar qué es lo que está sucediendo en la naturaleza y decir, bueno, lo vamos a, a transformar en una biotecnología, que es lo que hoy se llama, hoy tiene ese nombre, a todas estas cosas que nacen de la naturaleza y que el ser humano, digamos, de alguna manera las apropia y le pone le pone un nombre, pero bueno, ya existían, ya existen. Es ni más ni menos que el proceso de degradación de la materia orgánica en el suelo. Y bueno, de ahí extraemos esa información y ni más ni menos que surge efecto y bueno, es un paliativo a lo que es la sociedad, a vivir hoy en, en grandes urbes, de decir, bueno, ¿qué hacemos con toda la materia orgánica que consumimos y a dónde va a parar? O la tiramos todo en un mismo lugar y todo eso que ustedes bien también vienen resolviendo de buena manera y colaborando con la sociedad para que haya un mañana diferente y que todo pueda avanzar, ¿no? Y de esa misma manera también es como surgió en nuestra facultad lo que es el programa de gestión de residuos, actualmente el programa de gestión ambiental. Ya en el año 2008, digamos, eh, cuando desde una asamblea barrial que existía por aquellos momentos en Ensenada, que es un partido cercano, pegado a La Plata, y bueno, ahí en ese barrio vivían mucha gente y siempre vivieron enfrente de lo que es el relleno sanitario que se llama SEAMSE, en la provincia de Buenos Aires. Y ese SEAMSE, nada, tiene un montón de irregularidades. eh, la principal es que fue instaurado en un lugar donde la napa freática está a medio metro de la superficie. Ujú. Eh, y, y el relleno sanitario mínimo hay que hacer una excavación, a veces pequeña, a veces mayor, pero hay que excavar el terreno, o sea que si lo excavaban 20 centímetros ya estaban a 30 de la napa, o a 40, y cuando el agua sube, bueno, imagínense eso, lo que Ujú. sucedía cuando el agua sube o cuando el río inunda, porque el relleno sanitario está a unos 5 kilómetros como mucho de la costa del Río de la Plata. Entonces, bueno, todo eso lo sufría la gente y también sufría la gente el aroma de los residuos en descomposición. Y bueno, esa gente se cansó en el año 2007-2008 e hicieron una demanda a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la cual la ganan, pero la demanda
surtió efecto a partir de que cortaron una avenida, una arteria muy importante, que es la Diagonal 74, e impidieron que todos los camiones recolectores de basura entraran al SEAMSE y se armaron una catástrofe, porque a ese relleno sanitario venía basura de bien, ¿no? De todo lo que es la ciudad de La Plata y de los alrededores y de otras ciudades aledañas, o sea, es mucha la cantidad de materia que reciben. Imagínate lo que se armó cuando cortaron. Entonces ahí la Corte toma acciones y da un fallo a favor de la gente del barrio Villa del Plata y se sanciona el cierre del relleno sanitario. Esto nunca ocurrió hasta el día de hoy. Esto empezó con el gobierno de Scioli, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y hasta el día de hoy sigue. Nunca se cerró el SEAMSE, o hay una promesa, pero nunca se cerró. Y bueno, esta gente, al ver todo esto, que era medio difícil de resolver, generaron su propio problema de gestión de residuos barrial. Y ya la casualidad que algunas de las personas que estaban en ese lugar trabajaban en nuestra facultad en docentes. Y bueno, fueron invitados a charlar, a contar la experiencia, y nada, vinieron y ahora estaba el aula llena. En ese aula estaba yo también, incluyendo un montón de compañeros que ya no están. Y bueno, la verdad que nos movilizó un montón la charla, nos movilizó la experiencia, todo esto que te conté de la previa, ¿no? Lo que socialmente estaban viviendo esta gente que actualmente vive ahí, a metros de un lugar que descontamina no solamente el aire, sino el agua y la tierra. Entonces es un problema importante y bueno, desde la facultad como estudiantes quisimos colaborar de alguna manera y bueno, la mejor manera, lo que nos dijeron ellos es cómo podemos colaborar, la pregunta, reduciendo la cantidad de basura que va al relleno sanitario. De esa manera nosotros contribuimos a que esto frene un poco, porque el relleno sanitario vive gracias a la basura que se entierra, porque ellos cobran por tonelada enterrada. En su momento cobraban algo así como $60 la tonelada enterrada, y entierran como 400 toneladas diarias, o sea, una cosa bestial. Entonces es una locura. Entonces, bueno, nos dijeron eso. Y bueno, así fue como surgió el programa de gestión de residuos en la facultad. Lo propusimos a la facultad y lo bueno, la facultad accedió y tomó, digamos, ese proyecto y lo hizo parte de la gestión. Entonces, la gestión tiene hoy, digamos, una injerencia en este programa de gestión de residuos, o el programa de gestión ambiental, y apoyó ese pedido, ¿no? Y bueno, todo empezó ad honorem en un principio, éramos estudiantes, la gran mayoría, por suerte teníamos también el apoyo de los no docentes de la facultad, que son la gente que abre las puertas, cierra las puertas, limpia, barre, pinta, arregla, los que están básicamente en la facultad, haciendo que la facultad funcione, con el cuerpo de no docentes, y bueno, eso tenemos el apoyo obviamente del decanato, que son las autoridades, y bueno, la secretaria de Extensión de ese momento, Fernanda López Armengol, que ahora vive ahí, creo que trabaja en el Comahue, o trabajó en un vivero, no sé en qué lugar. Bueno, ella trabajó también con un señor llamado Miguel Schultz, que también vivía ahí en el sur, que es el hombre compostaje. Todas esas cosas se fueron dando y desde el año 2008 hasta el año 2011 trabajamos ad honorem. Y en el año 2011, digamos, lo que sucedió fue que a través de un evento que ocurrió, logramos que nos dieran 2 becas. Así que la facultad y la universidad, lo que sucede es que nos dan becas, tenemos 2 becas, tuvimos 2 becas desde el año 2011 hasta el año 2022. Con esas becas, 2 estudiantes, que éramos en ese momento yo y otro compañero, juntábamos todos los residuos orgánicos de la facultad. Íbamos aula por aula, buscábamos los tachitos, los volcábamos, y de ahí íbamos al compost que estaba en el vivero. Y eso lo hicimos durante años. O sea, lo primero, ya te digo, del 2008 al 2011 fue ad honorem, y después fue becado. Y bueno, esas becas duraron, hubieron muchos altibajos. Cuando comenzó en el 2008 éramos 30 personas, digamos, ahí, incluidas no docentes, y el recuperador barrial. Eso me olvidé, es una parte importante, porque ¿qué pasa? Nosotros hicimos una réplica del programa No Más EAMSE, Yo Reciclo No Más EAMSE se llamaba, de Barrio Villa del Plata, y el Barrio Villa del Plata lo que tenía la organización era la organización vecinal, de que cada vecino se comprometía
a separar en origen, lo orgánico se lo quedaban y compostaban en sus casas, los que podían y los que no lo llevaban a una compostera comunitaria, eh, y los otros residuos los dejaban afuera y cada casa tenía un cartelito afuera que decía yo no, yo reciclo, que era un cartel pegado hecho por autogestivo por los vecinos, que decía eso. Entonces, ¿qué pasa? Los cartoneros y las cartoneras, los cartoneros que pasaban por ahí, veían el logo y ya sabían que esa casa se paraba. Entonces iban y levantaban el cartón, el plástico, las latas, todo lo que estaba separado afuera. Eh, mm, entonces, claro, Bueno, estaba buenísimo. Estaba buenísimo. Y bueno, eso mismo copiamos nosotros en la facultad. Entonces, cuando fue los inicios, que se llamaba plan de reciclaje, había un cartonero que se llamaba Jacinto, un señor mayor, que venía con una carretillita y pasaba primero por la Facultad de Medicina, que está al lado de la nuestra, llevaba los cartones y todo lo que sobraba de la fotocopiadora, venía a nuestra facultad, se llevaba lo de la fotocopiadora y además juntaba los tachos de residuos secos. Y la verdad que estaba buenísimo porque cerraba por todos lados. El Jacinto se beneficiaba porque recuperaba más y más limpio. Nosotros nos hacíamos cargo de una parte de la gestión de los residuos sólidos urbanos, que era lo seco, eh, y había un beneficio de una familia, y el orgánico lo separábamos y quedaba en la facultad. Y bueno, así arrancó. Hasta que por allá un año, no recuerdo cuándo, Jacinto se ve que enfermó, algo le pasó, la cosa que no vino nunca más, nunca supimos bien qué le sucedió, sabemos que no vino más, y a partir de ahí tuvimos que hacer un convenio con una cooperativa que se llama Unión de Cartoneros Platenses, que es una cooperativa que nuclea cartoneros. Más de, creo que 15 familias trabajan ahí, en esa cooperativa, y bueno, con esa cooperativa seguimos trabajando, creo que desde el año 2010, 2011, no me acuerdo bien, que Jacinto no vino más. Y bueno, a partir de ahí estamos con esa cooperativa que viene una vez por semana y se lleva todo lo que es lo seco. También se llevan el aceite del buffet de la facultad y se llevan lo que haya ahí que sea reciclable o reutilizable, eso se lo lleva. Matías, Así lo que, que me bueno, estás contando es, digamos, digamos, el paralelo social y de redes que se empieza a generar cuando se composta, digamos, ¿no? O sea, es como un proceso al lado del otro. Y pensaba en tu relato, mencionaste varias veces a los estudiantes como protagonistas. Qué importante ahí el rol, ¿no? De los estudiantes. sí, sí, eso justamente ahora iba a seguir con eso porque, ¿qué pasa? Cuando arrancamos éramos 30. De los 30 que estábamos en esa comisión de gestión de residuos, y más o menos sí, quizá unos 18 o 20 éramos estudiantes y el resto eran no docentes y autoridades de la facultad. Y Jacinto, y Jacinto, Jacinto que estaba ahí. Ujú. Y la verdad que fue muy lindo, porque la verdad que la manera de organizarnos, nos separamos ahí en comisiones, hay una comisión de comunicaciones, una comisión que se dedicaba más por ahí a la parte más científica, que era hacer encuestas, trabajar desde lo social, un poco ahí trabajando para ver cómo era el modo de consumo de nuestra facultad y en base a eso, dónde poner los tachos, qué tachos poner, qué colores, cuánto separar. Al principio queríamos ser muy ambiciosos y después dijimos, no, paremos, vamos a 3 colores, no más. Y bueno, todo eso fue un resultado de algunas encuestas y de experiencias previas que había visto en nuestra facultad que no resultaron, que tenían que ver con algunas agrupaciones políticas de ahí, de la facultad, que bueno, nada, tuvieron sus problemas y no llegaron, pero uno de los problemas era que separaban en muchos tachos y después no hacían nada. Entonces nosotros tomamos también esa experiencia, más las encuestas y todo, y bueno, se logró que eran 3 tachos, uno para el orgánico húmedo, otro para el orgánico e inorgánico seco, y uno residuos generales, que era lo que no iba en esos tachos. Todo lo que vos tenés, nosotros siempre decíamos, si vos tenés dudas, tira el tacho negro, que ahí no te vas a equivocar, porque ahí puede ir todo. Ujú. Si no dudas y entendés la cartelería, tirá en la que va. Y bueno, entonces siempre pasábamos. Y bueno, en esos comienzos tuvimos mucho auge, muchos estudiantes colaboraban, y la secretaria de Extensión verdaderamente está Fernanda López Armengol, que ahora está en el sur, Ujú. vive ahí en Neuquén. Nada, la verdad que una genia, nos acompañó en todo el momento y ella le puso mucho impulso, nos ayudó. Y la verdad que nos abrió las puertas, que podíamos entrar a las aulas,
interrumpir a los docentes, pedí permiso, obvio, no era que de prepo, con una carta firmada por el decanato, ahora venimos a hablar, y bueno, y entramos los estudiantes de forma ad honorem a cada aula, hablábamos con cada estudiante, con cada docente, le concientizábamos, porque la concientización es el 99 casi por ciento de que un programa funcione en una institución con una cultura arraigada, porque esto es una institución que viene con una cultura arraigada de quizá no separar. Nosotros estábamos tratando de insertar en esa cultura un nuevo dialecto, una nueva forma, una nueva manera de ver y de tratar, ¿no? Que no fue fácil y que aún hoy a veces no sigue siendo fácil porque hay gente que entrábamos al aula y había docentes que nos dijeron, a mí me lo dijeron en la cara, un granito de arena que son ustedes no va a cambiar la realidad, así que váyanse, no, acá no ven la charla, o no voy a colaborar, o te tiraban en el tacho de orgánico cosas, y lo peor de todo que tiraban cosas que tenían sus nombres, en una caja donde venían fósiles, y decía, bueno, doctor no sé cuánto, la caja estaba ahí, o sea, o los nuevos docentes te tiraban los tubos fluorescentes usados, viejos, que recambiaban de la facultad en el tacho Ujú. orgánico. Vos decías, ¿por qué? Claro, todas Bueno, esas resistencias que se presentan en el momento de hacer sí, compost y, me bueno, quedé sin a batería. nivel institucional son mucho más, más visibles, digamos, y más fuertes, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien. Y bueno, y entonces en la actualidad, Y en la actualidad, me ven ustedes, ¿no? ahí te estamos, quedó la imagen congelada. No sé qué pasó, porque a mí se me Cuando te congeló también. sacaste, cuando te sacaste el, El auricular, porque me quedo sin batería. sí, Bueno, no sé qué pasó. ¿Me siguen viendo congelados o me sí, escuchan? no, te escuchamos bien, o sea, te escucho bien, pero estás congelado. Bueno, no importa, si estoy congelado, no importa que me escuchen. Dale. ¿Me repetí la pregunta, por favor? No, te decía, bueno, eh, riquísima la historia que nos contás. En la actualidad, ¿cuál es la situación, la situación, cuáles son las experiencias actuales de compostaje en la Facu o Bien, ahí en estos dos proyectos que vos nombrabas? perfecto. Bueno, con todo lo orgánico, como yo te mencionaba antes, Gaby, iba a parar al vivero de la facultad. Entonces, de buenas a primeras tuvimos un compost tranqui, que venía de los residuos o desechos eh, que venían, digamos, del vivero, o de algunos compañeros que iban a tomar mate, lo que sea. Y después, Ujú. claro, cuando empezó a caer toda la yerba que venía de la facultad, y bueno, ahí fue un tema interesante. Y bueno, de buenas a primera empezamos a tener un compost gigante. Y hoy por hoy estamos, digamos, acopiando materia orgánica o sea, sin compostar, ¿no? Apenas que la volteamos ahí, alrededor de unas 6 toneladas, casi 7 toneladas anuales, 7.000 kilos anuales de yerba húmeda, ¿no? De lo que es seco se reduce a un 40%, o sea que nos estarían quedando alrededor de 2.000, 3.000 kilos, digamos, de compost hecho, ¿no? Y que eso no va al relleno sanitario, que eso queda en nosotros, digamos, en la facultad, y lo usamos para los cursos de huerta, a veces se dona, también vendemos algunas cosas a veces también, usamos para el predio de la facultad, para fertilizar los árboles, eh, nada, la verdad que le damos un montón de utilidad y es genial, ¿no? Porque todo eso sale de ahí Ujú. y la verdad que la yerba es un producto tan noble para hacer compost que queda una cosa como un compost de revista, como de libro, Ajá. de lo lindo y lo bien que queda, ¿no? Es impresionante. Bueno, y en esto volviendo a lo que vos decías al principio, digamos, Sí, cuando empezabas a hablar, ¿no? ¿Cuál es el proceso del compostaje y el título de esta charla, ¿no? Que nace del suelo. También suele decirse siempre que es un proceso parecido al que pasa en los bosques. Em, Contanos un poco de eso. ¿Qué pasa con esto de compostar solo hierba, digamos? Ahí, ¿cuáles son los procesos más biológicos y todo lo que vos bien, conoces? bien. Bueno, esto es muy interesante porque, claro, nosotros también teníamos la duda, ¿qué pasa con la yerba, no? ¿Por qué solo yerba? Y bueno, la verdad que indagamos un montón, buscamos un montón por todos lados y no encontramos compostaje solo de yerba si había hecho alguna investigación con algunos datos más duros, ¿no?
que a veces Ujú. uno dice, bueno, ¿para qué necesito los datos duros y después lo pruebo en la huerta y vuela las plantas, estallan, explotan, dan frutos, lo que sea? Y encima evito que se me llenen de bicharracos que me puedan llegar a matar la planta. Bueno, el dato empírico está, pero claro, nos falta lo otro de decir, bueno, ¿qué pasa realmente? ¿Cómo está sucediendo? Y sí, no encontramos nada, pero sí encontramos un material de Brasil, de unos brasileños que habían hecho un estudio, digamos, del contenido de minerales y de diferentes nutrientes, macronutrientes de la yerba mate. Y eso nos dio una idea de que, claro, de que obviamente hay muchas cosas que se van cuando uno, digamos, se toma el mate, eso va en el Sí, líquido, va en el té, y que uno va absorbiendo, pero mucho también queda en la yerba, y eso se ve reflejado ahí en el compost que va quedando, ¿no? Y además la yerba como que tiene palo y tiene hoja, y la hoja claro. está seca, pero está verde, o sea que todavía tiene eh, algunos materiales que sirven y que pueden ser degradados y transformados luego en un material biodisponible para las plantas, ¿no? Ujú. Entonces, la realidad es que a nosotros nos está dando muy buen resultado. Y después, bueno, sí, hicimos estudios de nitrógeno. Bueno, el contenido de nitrógeno era de cerca del 5%, una cosa que no lo podíamos creer. Después, yo, en mi caso, con una tesis de investigación que tenía cuando era estudiante, hicimos un trabajo ahí de lo que es eh, lo microbiano y le medí, por ejemplo, no sé, bacterias nitrificantes, que son aquellas que agarran el nitrógeno inorgánico y lo transforman en orgánico, perdón, de orgánico a inorgánico, o las que Ujú. nitrifican, las que agarran el nitrógeno atmosférico y lo pasan. Bueno, de esas bacterias estaba lleno, había una densidad muy alta, por ejemplo, que son bacterias promotoras del crecimiento vegetal. No sé, había bacterias también que solubilizaban fósforo, o sea, que también dejaban el fósforo soluble para que la planta lo pueda tomar. Y había actinomicetes y había de todo, y bueno, y la verdad que es como corroborar lo que uno después ve cuando agrega el compost al suelo, ¿no? Eh, Ujú. y, que, y que después te das cuenta que esas mismas bacterias están en el suelo. Eh, Claro, eh, entonces es sí. como, por eso también el nombre de la charla, porque yo siento fervientemente que es así, ¿no? Que en el suelo está todo eso. ¿Que es más lento? Sí, porque nosotros le damos las condiciones para que sea más rápido. Justamente acumulamos una cantidad de materia orgánica que en el suelo tardaría millones de años Claro. y en el suelo encima se la están comiendo los microorganismos y las plantas. Acá como que para comérselas yo lo tengo que hacer que se la coman cuando yo lo agrego al compost a una planta. Si no, lo único que comen son las bacterias y los hongos y los actinomicetes que están ahí. Ajá. Si no, entonces como que se acumula, le damos calor, el calor hace que se acelere el proceso, que en la naturaleza tarda miles de años o cientos, y acá nosotros lo hacemos en un año, 6 meses, dependiendo las condiciones, ¿no? Y es fascinante ver eso, ¿no? La degradación de la materia orgánica, pasar de algo que vos lo ves ahí, que es inestable, que se va a pudrir, que va a terminar poniéndose cada vez marrón, después negro, y eso negro que vos decís, uy, ahora no tiene olor, ahora tiene olor a tierra, y eso hace unos meses esto por ahí, dependiendo del manejo que le hice, puede tener un poquito de olor o me da un poco de repugnancia porque tiene una baba, y de repente lo veo y al otro lado es Es algo tierra. hermoso. Ujú. Eh, y saber que lo hice yo y que le metí mano y que lo di vuelta con la pala o con el bieldo o con lo que tenga, o que lo hice en una compostera estática en mi casa, en un tacho, donde sea, y lo que consumí hace unos meses ahora me sirve de vuelta. Es como que cierra el ciclo por todos lados, ¿no? Sí, Está buenísimo. sí, sí, esto que vos decís, cierra por todos lados. Y en un contexto de la universidad donde también está esa posibilidad de comprobar, digamos, lo que estás viendo, ¿no? Vos decías que Totalmente, es la práctica, es lo que uno ve en el resultado, en las plantas, en la tierra, lo que también comprobás con tus sentidos, después de laboratorio lo confirmás, digamos, ¿no? Entonces, como también la importancia de esa ida y vuelta dentro de la universidad y al mismo tiempo también como salir de ese laboratorio para ponerlo en práctica, ¿no? Porque es algo sumamente urgente de hacer en estos días para totalmente, nuestro planeta, totalmente. ¿no? Totalmente, y más con los tiempos que corren y con las universidades entre ceja y ceja de la sociedad.
con esta falsa idea de que que la universidad está estancada o que no puede presentar, digamos, soluciones a la sociedad como lo hizo en otro momento. Y bueno, la realidad es esa, que somos parte de la sociedad, no es que estamos aislados, es que estamos ahí. Si bien habrá compañeros y compañeras que por ahí no se conectan con la sociedad de otra manera, pero somos parte de la sociedad, la universidad es parte de la sociedad, somos eso, somos la sociedad también. Ajá, Eh, y entonces hoy quizá está un poco complicada la mano por el contexto, digamos, que estamos viviendo, de financiamiento y esa acusación por ciertos sectores de nuestra sociedad de que no hacemos nada. Que yo lo entiendo, porque es verdad, en muchas oportunidades la universidad muestra la hilacha y no sale a responder a ciertos problemas que por ahí la sociedad tiene, pero en casos como este, la verdad que sí, porque estamos trabajando, lo demostramos, lo compartimos, hacemos, tenemos muchos proyectos de extensión, muchos cursos, muchas charlas, donde siempre estamos buscando eso, ¿no? De darle solución a un problema. Eh, y sí, bueno, nada, eso creo que... aplicándolo también y mostrándolo en el mismo ámbito universitario, eso es buenísimo. Bueno, en el caso de ustedes, en dos espacios, entiendo que es así. Eh, que bueno, que es visible, ¿no? También como un aprendizaje paralelo al académico, ¿no? De hábitos, de creación de nuevos hábitos, esto que decías vos hoy, cuando entraron a cambiar hábitos que estaban muy arraigados, entonces también es esto, ¿no? El aprendizaje de hábitos saludables tanto para el planeta, para el suelo, las plantas, nuestra alimentación, como Totalmente, para nosotros, totalmente. ¿no? Sí, sí, esto que mencionas los hábitos es interesantísimo porque seguimos desmitificando, seguimos mostrando de que tener una compostera dentro de un edificio público no trae problemas sanitarios, porque eso es lo que el imaginario de la investigadora, el investigador o el docente a veces tiene dentro de la universidad. Le dice, no, la compostera ni en pedo porque vienen mosquitas, perdón la palabra, ¿no? Ni por casualidad porque tiene trae mosquitas, trae olor, no, eso no, se humedece, encharca, ensucia todo. Y Ujú. bueno, a ver, eso depende, seguramente esas personas no han tenido la mejor de las experiencias con el compostaje, porque eso depende del diseño que vos le hagas a tu compostera, digamos, si vos le haces un diseño para exterior y bueno, obviamente va a perder líquido por algún lado si es que no lo reciclás. Pero si vos haces un buen diseño para interior, donde todos los lixiviados se recuperen y puedan servir ya sea para un fertilizante o para reinsertarlo nuevamente en la compostera y darle de vuelta un impulso a esa compostera, Ujú. se puede, y si la haces con un buen sistema de aireación, una puerta o una tapa que impida, digamos, la entrada de estos, digamos, insectos que vayan a poner sus huevitos ahí. Bueno, un montón de cosas que se pueden hacer para poder tener una compostera en un lugar público donde uno pensaría es imposible en una Secretaría de Ambiente o en una Secretaría, no sé, de Recursos Humanos, donde sea. Y bueno, hoy también, en el rectorado de nuestra universidad, nada, también están en esa, y ya pusieron unas composteras, cosa que hace unos años era impensable. Ujú. El año pasado lograron colocar unas composteras que hasta donde yo creo están funcionando y vienen muy bien. Así que bueno, ahí también hay una iniciativa por parte del rectorado de la universidad de impulsar todo este tipo de biotecnología en un principio y también que tiene que ver con un cambio de paradigma de la sociedad. Ajá, sí, creo que eso fundamentalmente, ¿no? Y bueno, por ahí como para quizá ir cerrando, no sé cuánto tiempo llevamos, pero ese espacio que se llama Aula Viva, digamos ahí, es un espacio de aplicación de todo esto, ¿no? Porque no es compostar por compostar, sería. Exactamente, exactamente. Sí, en el aula viva, digamos que es el vivero de la facultad, eh, todo el tiempo, digamos, estamos ahí indagando, trabajando, experimentando con lo que sale del compost y con lo que entra al compost, ¿no? Lo aplicamos Ujú. directamente ahí en todos los cursos que damos o en la misma huerta. Yo ahora quizá antes estaba viviendo en La Plata, ahora estoy un poco más lejos y voy digamos, eh,
más espaciado en el tiempo, pero mientras vivía y trabajaba ahí, que iba todos los días, la verdad, comía ahí. Tenía mi Claro. cale, tenía mis radichetas, tenía mis plantas que me gustan, y bueno, mi ensalada diaria, mi comida arrancaba con una ensalada del vivero, era un Ujú, clásico, era ujú, así, y bueno, y eso es el compost también, porque pegamos una palada en esa huerta y claro, la cantidad de materia orgánica que tiene las primeras capas del suelo del sustrato, pues el sustrato impresionante. Y después tuvimos una investigadora que vino a estudiar las micorrizas y dijo, voy a ujú, estudiar las micorrizas del vivero para ver qué pasa, y resulta que casi no había micorrizas, había porcentajes muy, muy bajos. Y después, claro, al charlar con ella, me preguntó, chicos, ¿ustedes le agregan compost? Sí. Ah, y bueno, ahí está la respuesta. Claro, la micorriza, generalmente una planta entra en esa simbiosis cuando tiene necesidades. Si las necesidades de la planta están completas o está bien la planta que no necesita, claro. Y claro, teníamos un suelo rico en nitrógeno, rico en materia orgánica, rico en otros nutrientes, y claro, la planta que crecía ahí tenía muy poca necesidad de entablar una simbiosis con un hongo que le va a beneficiar en el caso de que haya poco. Y bueno, ajá, fue eso la respuesta que nos dio esta investigadora, ¿no? Y bueno, no encontré micorrizas, encontré casi ninguno, me dice. Eh, Claro, y después, bueno, fue una locura. Eso, y después revisó el compost, lo miró y había esporas de micorrizas en el compost también. Entonces, como que era una cosa ahí, es tremendo todo lo que se va dando y lo que vamos viendo, lo que seguimos aprendiendo. Y bueno, es un lujo. ajá. Sí, realmente, eh, bueno, hacer compost te cambia, ¿no? Te cambia un montón de perspectivas y te conecta con un montón de procesos microbiológicos o de microvida y te conecta con el proceso de la naturaleza. Totalmente, Otra vez, ¿no? Nos reconecta. Eh, totalmente, Gaby. en esta elaboración de compost que están haciendo, bueno, participa toda la comunidad. ¿Se van multiplicando estas experiencias Sí, también? sí, mira, la idea que esta secretaria de Atención que te dije que tuvimos en aquel entonces, Fernanda López Armengol, su idea era que empezara, por ejemplo, en nuestra facultad el proceso y que después se transmitiera a las otras unidades académicas, o sea, a las otras facultades. Eso Ujú, finalmente no ocurrió y quizá ocurra en algún futuro, por ahora no viene. Pero lo que es el afuera del ambiente universitario, hemos recibido decenas de instituciones, decenas también de ciudadanos y ciudadanas como ahí, eh, de público en general de la afuera, que se llevan la experiencia y lo replican, y lo replican, y en sus casas compostan, y te mandan fotos, y nos avisan, y ujú, nos dicen gracias, porque ahora tengo esto. Señoras que venían a la facultad con tema que no podían comer lechuga porque le hacía mal, con el compost y con la semilla que le damos, cultivan su propia lechuga y ahora comen lechuga porque resultaba, claro, que lo que le hacía mal era el agroquímico y no era la lechuga, y bueno, no sé, montones de cosas que van surgiendo de todo esto y sí, que sí es el fruto de la semilla que va arraigando en esos lugares, en esos hogares, en esas otras, en esas personas, y bueno, y nace el compostaje también ahí y todo lo que deriva después del compostaje, ¿no? sí, 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 sí. Deriva y confluye a la vez, ¿no? Como un círculo ahí Exacto, que se va volviendo virtuoso. una trama, Bueno, una trama de la vida, por decirlo así. sí, exactamente, sí, así es. Bueno, y a vos en lo personal, ¿cómo, bueno, venís haciendo compost desde que sos estudiante con experiencias muy fuertes o desde que eras estudiante con experiencias muy fuertes? Ujú. Y bueno, ¿qué es lo que te ha permitido en todo este tiempo, o sea, en lo personal, digamos, cómo te ha enriquecido de alguna forma el compost? Y mira, eh, hay algo que es sorprendente, que por ahí es medio chistoso, y es que me he hecho tolerante a olores muy fuertes. Y eso es tremendo, porque acá, donde vivo ahora, digamos, me dediqué en la pandemia a compostar fuerte, 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 y le di una mano a productores de cerveza, por ejemplo, y me llevaba Ajá, todos los residuos y llegué a tener, no sé, un compost gigante en mi casa que mi familia casi me echa. Si bien yo no vivo con mi familia, pero comparto un terreno y el terreno está pegado a la casa de mis padres y mis hermanos, y bueno, ahí me echaron flea
porque largaba un olor al principio, pero bueno, pero es nada, es compostar ese residuo de cerveza que era re difícil. Y me llevó unos días buscarle la vuelta para que no largara olor y bueno. Pero nada, para mí no era nada el olor ese. Y para mi familia me odiaban, era lo peor que le podía pasar en su vida. Y claro, pero para mí no era nada porque estaba acostumbrado a que nada, es el olor de compost, le digo yo, para mí es lo normal, que pueda largar un poco de olor y después cuando lo lográs balancear ya está. Pero bueno, eso lo gané. Eso lo gané a lo largo de compostar. Después amigos, amigas, infinidad, muchos. Ujú. Eh, Conectar con gente, con eso, dar cursos, talleres, charlas, que me fascina la educación ambiental, me fascina que esta semilla siga aprendiendo en otros lados. Eh, y bueno, eso, y la pasión que significa sufrir cuando tenés una materia orgánica y la estás tirando y la estás mezclando en la bolsa y la estás tirando a la basura, ¿no? Eso también es un poco eso es como un arma de doble filo, ¿no? El yin y el yang. Uno, por un lado, tiene lo lindo y por otro lado, después, cuando ves que no sucede, también te pones mal, ¿no? Y querés tratar de hacerlo. Eh, y bueno, a veces eso me pasa también, ¿no? Que, que me sobrepaso y a veces me pongo mal por alguien que no está compostando y no me pongo a mirar la realidad social de esa persona y por ahí no es que no composta porque no quiere, sino porque hay un montón de cosas que la sobrepasan y bueno, eso también he aprendido a poner límites y a comprender un poco la historia de la gente, de que a veces no es que no compostan porque no quieren, sino porque simplemente no pueden o con lo que tienen a mano, con lo que tienen para subsistir, lo que sea, no les da. Entonces, bueno, también eso sí he aprendido bueno, a estar y a convivir con eso cuando se puede y cuando no se puede, bueno, tratar de estar ahí también, eso también. Sí, bueno, bueno, Matías, no sé qué quieras agregar sobre el tema, sobre el título. No, no, ya la verdad que creo que lo he dicho todo. Y bueno, si están en la universidad y les cuesta, tengan en cuenta que sí, que es muy costoso porque son lugares muy, digamos, como eclesiásticos, ¿cómo llamarle? Que muy dogmáticos, con reglas muy duras, donde la gente que generalmente toma las decisiones cuesta, es una gente que cuesta, que por ahí es difícil entrarle, y que muchas veces tenemos que empezar desde abajo, entre estudiantes o Ujú, entre graduados o entre la ujú. gente que tenga ganas, seguir el proceso, bancarlo a muerte, por más difícil o cuesta arriba o lo que sea, y en algún momento llega. En algún momento llega el visto bueno de las autoridades y ayudan, porque la idea es que la autoridad ayude, porque no puede ser un Sí. autoobjetivo toda la vida. Las autoridades tienen que ayudar, las autoridades tienen que estar presentes y tienen que apoyar esos proyectos que nacen desde el estudiantado. Ujú. eh, y bueno, y bienvenido sea si nacen de arriba, ¿no? Que bueno, no es lo más común, pero Es bueno, lo más común. pero Pero puede. bueno, esta experiencia de ustedes de tener un programa de gestión, ¿no? De residuos, quiere Sí, decir que se puede, y digamos que puede llegar a tener esa categoría, vamos a ponerla así, de programa, ¿no? O sea, es como totalmente, algo importante dentro de la universidad o de cualquier institución, ¿no? En este caso la totalmente, universidad. totalmente. Bueno, Sí, Matías, qué bueno, muchas Gaby, gracias. dale. Muchas gracias, un gusto, la verdad es que conocer esta experiencia, bueno, más allá de también de conocer el proceso mismo del compostaje, conocer cómo atraviesa esta posibilidad de hacer compostaje en una institución como es la universidad y conocer lo rico de la experiencia que ustedes han tenido y cómo hoy pueden sostenerla con estos dos espacios que están, ¿no? Que están ahí Ujú, vivos, totalmente. presentes. Así que bueno, muchas gracias y bueno, esperamos que contagiar con esta charla también a muchas personas que están aprendiendo y queriendo saber de cómo. Totalmente. Así que bueno, de vuelta, repito lo que dije al principio, gracias a ustedes. La verdad que mis felicitaciones por todo el trabajo y toda la trayectoria que vienen teniendo ahí en medio de compostaje y que se sumen la gente al medio de compostaje también porque es interesante y además vi todas las facilidades que dan
para la gente que no tiene idea, o para la gente que por ahí un poco ahí tímida, o le cuesta, o piensa que... Porque mucha gente con el compost dice, no me va a salir de entrada. Esto Sí. para mí no es. Y bueno, creo que ustedes están ayudando mucho a que ese mito se rompa. Así que felicitaciones también con eso. Bueno, gracias en nombre de toda la gente que viene hace mucho tiempo llevando esta propuesta, ¿no? Del mes del compostaje. Totalmente. Bueno, Matías, muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Chao. Chao.